Todos conocemos a la marca francesa Salomon y estoy convencido de que cada vez sabéis un poco más sobre su línea de entrenamiento, y es que hablamos de muchas de sus zapatillas, o al menos de su tridente más principal, que es el que conforma la línea Aero. Y la más amortiguada de todas ellas es precisamente esta que hoy te traigo. Son estas Salomon Aero Glide 2, la zapatilla más maximalista, podríamos llamar así, la zapatilla que cuenta con más amortiguación de la marca, que se orienta al entrenamiento diario y que yo creo que es la que va a abarcar las preferencias de todos aquellos que busquéis eso, la máxima protección para entrenar diariamente. Además de ello, con un pack relativamente ligero. Estamos hablando que esta Salomon Aero Glide 2 está pesando alrededor de los 270 gramos, sí que tiene un PVP de 160 euros. Respecto a su predecesora, cambios yo te diría simplemente estéticos, de diseño y con algunos acabados que forman la parte superior de estas nuevas Aero Glide. A mi lado izquierdo, Aero Glide, primera versión. A mi lado derecho, Aero Glide, fijaros, segunda versión. Ya veis que los cambios son mínimos y tendremos que entrar muy al detalle para observarlos precisamente en esta zona superior del upper. Una zapatilla que os contaba de amortiguación para corredores, yo te diría que quizá no es la mejor orientada para los más pesados. Creo que gente que esté en torno pesos ligeros, pesos intermedios, alrededor de los 80-85 kilos hacia abajo, es una gran opción para entrenar diariamente. Y además de ello, ya no solo para esos rodajes suaves a ritmos controlados, sino también porque tiene un puntito, yo te diría, de vitalidad. Y todo ello gracias al compuesto que Salomon utiliza tanto en este modelo, pero también en la Aerovolt y en la Aeroblaze 2, que os dejo las reviews o las previews justo aquí encima mío. Esta Aeroglide 2, un modelo que incorpora a nivel de media suela el compuesto Energy Foam. Fijaros que de diseño igual, exactamente igual que el de su primera versión, con los mismos acabados y también con las mismas alturas, los mismos números. Tenemos 10 milímetros de drop, en la parte trasera tenemos, en este caso, 37 milímetros de perfil y en la parte delantera tenemos 27 milímetros de perfil. Eso yo te diría que le abre las puertas a prácticamente todo el mundo, corredores incluso más principiantes, que busquen una zapatilla un poco con más soporte en el talón, que busquen una transición cómoda, segura, os va a gustar esta zapatilla. Gente que busque una zapatilla un puntito más rápido, creo que la Aerovolt 2 en este caso os va a dar todavía un puntito más de chispa, eso sí, teniendo en cuenta que el compuesto es más firme, el de su hermana de colección, esta Aerovolt que os comentaba. Zapatilla de tacto, este Energy Foam, que si os digo la verdad, de primeras puede parecer que sea como más blando, luego el EVA que conforma toda esta media suela sí que es cierto que tiene cierta compresión, pero cuando vas corriendo con ella, la verdad es que sobre todo al principio puede transmitir que es de tacto firme. Es de estas zapatillas, esta Aeroglide, que necesita un poco de, yo te diría, de irse como rompiendo para que te vayas haciendo ella, que la zapatilla se vaya acomodando a tus necesidades. Además de ello, fijaos que tenemos una zapatilla con perfiles altos, ya os decíamos 37 milímetros, y que además de ello no es de estas flexibles, es de estas zapatillas que juega mucho ya no solo con el perfil, sino también con estas curvaturas, estas geometrías un poco más pronunciadas. Es lo que Salomon trabaja con este reverse camber, que de hecho lo adaptan del mundo del esquí, ya sabéis, de la forma de los esquís, y lo hacen, fijaros, con una pala ya no solo ancha, sino que con un rocker sensiblemente pronunciado, con una transición que invita a tirar ciertamente hacia adelante, en una zapatilla también estable al mismo tiempo, gracias a lo que os decía, una base, yo diría, realmente contundente. Esta es de esas zapatillas que da igual por donde corras, puedes correr por asfalto, puedes correr por grava, puedes correr por adoquines, que no tienes que ir fijándote minuto a minuto por dónde estás impactando. Es de estas que absorbe bastante bien el impacto. También deciros que no es de estos modelos o de estos compuestos, este Energy Foam, de los cuales te quedes como muy hundido, sino que tiene esa sensación de ir, oye, tener cierto dinamismo, que muchas veces en modelos de amortiguación se agradece. Y además de ello, con ese peso contenido que antes mencionaba, de hecho estamos hablando en mi talla 11 US, unos 288 gramos. Y de hecho deciros que han subido unos 8 gramos respecto a esta primera versión. El causante, el culpable, ahora en la próxima sección os cuento un poco más de por qué esta zapatilla pesa sensiblemente más que su primera versión. Con la primera versión que precisamente os estaba mostrando,
Corrí la Salomon Run del pasado año y además de ello recuerdo que fue una de mis habituales dentro de mi rotación de zapatillas para entrenar suave, más bien controlado. Y tengo clara una cosa, y tenía una pega muy importante, que de hecho os la voy a enseñar, que es lo que hay en el interior. Era esta plantilla, una plantilla que se movía, que se desplazaba, y de hecho llamé en su momento a Salomon y ellos me confirmaron que tuvieron problemas con la plantilla de la primera versión. Pues bien, problema resuelto, o al menos yo he podido probar esta zapatilla y puedo decir que aproximadamente en estos 40-50 kilómetros con ella, esto se ha solventado. Y no la han pegado, no han hecho eso de meterle pegamento bajo la suela, sino que han confiado en este caso en Ortholite para aplicar una plantilla también un puntito más mullidita que la de su predecesora y que por lo menos ahora no se me ha movido. No sé si alguno de vosotros ya tiene esta Aeroglide 2 y le ha sucedido lo mismo o no, también que nos lo diga aquí en los comentarios. Principalmente es un modelo, lo que os decía, para entrenar suave, ritmos lentos, ritmos medios, ni mucho menos ritmos altos, pero sí que creo que es una zapatilla que puede abarcar a muchos corredores populares que busquen eso, un híbrido para entrenar diariamente. La gran actualización respecto a lo que teníamos antes lo veremos en esta zona superior del upper, donde Salomon sí que es cierto que ha aplicado un tejido, yo te diría como más denso, esa es la sensación que yo me he llevado, quizá a nivel de transpirabilidad peca un poco, tampoco recuerdo que el de la primera versión fuese extremadamente transpirable, pero sí que gana, creo, en lujo y en confort interior, con los acabados interiores de un material mucho más amable al tacto. Lengüeta también que sigue manteniendo los acolchados, si no me equivoco es prácticamente la misma que la que teníamos en su previa versión. No va unida lateralmente, alguno dirá que es un contra, yo muchas veces digo un contra, en el caso de este modelo de Salomon no he tenido la sensación de que se me vaya moviendo en carrera. También deciros que los cordones son simples pero cumplen prácticamente siempre, no voy a poner pega en ese sentido. Contrafuerte, fijaros, con un puntito de estructura, un pequeño reflectante aquí en la parte trasera circular, que viene bien, ya os avanzo, sobre todo si sois de salir en horas nocturnas. También han puesto un reflectante en esta zona de la puntera y de hecho han reforzado esta parte con algún termosellado. Fijaros que aquí teníamos una parte delantera como más endeble, mucho más flexible, que no aguantaba quizá tanto la estructura. De esta manera ya no solo dan un poco más de protección y vida útil al calzado, sino que también un poco estabilizan el pie. En cuanto a talla habitual, incluso la sensación es que la horma es bastante generosa y la zona media, ya sabéis que Salomon trabaja con esta tecnología que ellos denominan como SensiFit. Es una especie, aquí lo veis, de termosellados un poquito más rígidos que lo que buscan es abrazar un poco más toda esta zona media del pie. La verdad es que la sujeción es correcta. A nivel de transpirabilidad, lo que os decía, este material un poco más premium, también de diseño, estéticamente más llamativa, puede limitar, lo que os decía, esa transpirabilidad, esa ventilación. Aún así, creo que para la gran mayoría de zonas, al menos aquí en Barcelona, creo que va a ser una zapatilla para utilizar durante toda la época del año. Y también fijaros un contrafuerte más reforzado con un termosellado, yo te diría como un poco más bonito, al menos estéticamente, que el que teníamos en su primera versión. Aquí la veis en color negro. Y una zapatilla, lo que os decía, para rodajes principalmente, que te puedes sacar de un lío si un día tienes un día de series, vale, pero no es la zapatilla ni mucho menos pensada para ella. Días de volumen, días de rodaje más bien controlado, con un modelo estable, un modelo bastante seguro y que ahora, con este acabado en el upper, seguramente llamará la atención a más de uno de vosotros. Aunque inicialmente cuando me las puse, recuerdo, esto pues quizá te hablo hace como 3 semanas aproximadamente, la zona del puente la noté un pelín estrecha, un poco lo que le pasaba a algunos modelos de Hoka y le sigue pasando. Tuve la misma impresión con este Aeroglide, de hecho si la tuviese que comparar seguramente la Clifton de Hoka es la zapatilla que más se asemejaría a este modelo de Salomon. Pues bien, un puente que al principio lo noté algo estrecho, decir que a medida que hice cogiendo kilómetros la sensación esa desapareció, también la zapatilla a medida que va rompiendo, ya me entendéis, entre comillas, la espuma, va ganando o te va ganando, creo que es la palabra, y sobre todo se va adaptando a algo mejor. El modelo en sí, esta Aeroglide, está pensado para medias, para largas distancias. Yo lo máximo que he hecho han sido unos 14-15 kilómetros de entrenamiento, repito. Y creo que tiene cosas muy buenas, cosas muy positivas que creo que Salomon ya sigue remarcando últimamente, sobre todo a nivel de suela con el caucho Contagrip. Mismo diseño, os lo pongo aquí lateralmente para que lo podáis ver, que el de su primera versión,
con la única diferencia, que de hecho he tenido incluso que rebuscar, es esto de aquí. Fijaros que aquí teníamos como una tira que unía o parecía unir como las dos piezas, los dos lados, los dos bandos. Fijaros que en la versión amarilla no existe este puente. No me preguntéis el motivo, la verdad es que lo desconozco por completo. Una suela, fijaros, con bastante perfil, creo que esto es uno de los causantes de que el tacto quizá no sea de esos blandos sino chiclosos, sino un puntito más firmitos, pero fijaros cómo divide la suela todo este surco también por la mitad para cuando impactamos que la espuma comprima y esto sensiblemente lo que haga es básicamente adaptarse sobre el terreno. Es por eso que creo que esta zapatilla, incluso si tienes trails fáciles, no vas a tener ningún tipo de problema. A ver, si te metes entre raíces y cosas así, ahí ya entramos en otro tipo de zapatillas. Pero si es un corredor de asfalto y de vez en cuando, aquí en Barcelona por ejemplo, carretera de las aguas, zona pistera, zona con gravilla, cero problemas. Además de ello la tracción es muy correcta, la he podido utilizar un día bajo la lluvia y la verdad es que creo que Salomon tiene un as bajo la manga con las suelas que aplica y que seguramente trae directamente del mundo de la montaña y la aplica en todos sus modelos, ya no solo de la línea Aero, sino también de los modelos S-Lab. Estas Aeroglide 2, zapatilla incluso para gente que esté, yo que sé, preparándose un maratón, para esas tiradas de rodaje, os puede funcionar bien. Si te estás pensando en competir con ellas en distancias de media o larga distancia, evidentemente esta no es una zapatilla, pues por ejemplo, para terminar por debajo de la hora 20, por llamarte de alguna manera. No lleva ningún tipo de placa, no lleva ningún tipo de sistema que sea extremadamente reactivo. El compuesto Energy Foam tampoco tiene ese punto de reactividad como para llegar a esos ritmos, pero si por ejemplo quieres plantearte en un maratón en torno a las 3 horas y media hacia arriba, entonces creo que aquí sí es donde este modelo de Salomon podría encajar entre muchos de vosotros. Ya lo veis, algunos lo habéis conocido, algunos también incluso habéis podido probar, ¿por qué no?, su primera versión y ya sabéis que Salomon nos gusta y a pesar de que quizá no es una de las marcas más famosas en esto del asfalto, creo que tiene algún que otro modelo muy interesante y la Aeroglide en su segunda versión es el claro ejemplo de que desde que se lanzó la primera Glide Max la cosa está evolucionando, ya no solo hacia el maximalismo, sino también a este tipo de zapatillas estables, seguras y sólidas para entrenamientos de larga distancia. Nosotros la hemos probado y ahora te dejamos la review escrita en nuestra página web. Gracias como siempre y hasta la próxima.